La ansiedad y la depresión, dos de las enfermedades más conocidas y silenciadas de la actualidad. Las personas que tienen estas enfermedades tienden a sentirse solas o apartadas de la sociedad. Pero no es cierto, no están solas. Ambas enfermedades, tanto juntas como separadas, pueden aparecer por distintos motivos. No tienen una causa concreta. Pueden ser causadas por un periodo malo profesional, por la muerte de un familiar, por un acto traumático o por cualquier otro tipo de evento, o simplemente que esa enfermedad aparezca de la nada. El cine es una herramienta utilizada para visibilizar la vida cotidiana y los problemas de las personas. Y, como no podía ser menos, muchas personas con depresión y ansiedad pueden sentirse representadas en películas. Ansia, la representación de la ansiedad y la depresión en el cine. La ansiedad o los trastornos de ansiedad, porque es muy variada, se caracterizan fundamentalmente por el miedo y por la propia ansiedad. El miedo es una emoción, como todos sabemos, que nacemos con ella y nos es muy útil para sobrevivir. Siempre nos avisa, nos activa, digamos, a nivel muscular para escapar de las situaciones de peligro inminente y de miedo, ¿no?, que pueden atentar contra nuestra vida. La depresión es un trastorno afectivo y se caracteriza principalmente por la tristeza. La persona que tiene depresión siente una inmensa tristeza, una sensación de vacío profundo muy fuerte. La ansiedad y sus síntomas pueden ser representadas y mostradas de muchas maneras en el cine. Al final, el estrés es algo que forma parte de la vida cotidiana de las personas. Algunos de los síntomas más comunes de la ansiedad son dificultad para tomar decisiones, irritabilidad, náuseas, sudoración, insomnio, temblores o sensación de peligro inminente. Películas como El Club de la Lucha, El Aviador, Selig o El Discurso del Rey hablan de este tema. En El Aviador de Martin Scorsese podemos ver un claro ejemplo de ataque de ansiedad. Vemos al protagonista teniendo que decidir cosas y no es capaz de hacerlo. La música se va acentuando y empiezan planos de su reacción. Está paranoico. Mantienen el plano de su cara durante 10 segundos para crearle al espectador la misma incomodidad y tensión que siente él. En cuanto va a peor, huye en plano secuencia. Llega al coche. Está solo. Plano de espaldas y empiezan a ver primeros planos para mostrar todo lo que está sintiendo. Hombre, creo que es muy importante, sobre todo, dar visibilidad, ¿no?, a ciertos temas que a lo mejor pues, son un poco tabú o que siguen siendo tabú en la sociedad y que poco a poco pues, van saliendo, ¿no? Y todo el tema en los últimos años de la salud mental, de la ansiedad, la depresión o ciertos problemas mentales, pues se han empezado a tratar, se han empezado a visibilizar y yo creo que el cine pues, como herramienta transformadora, como herramienta de comunicación, como herramienta de enseñar a la sociedad, ¿no?, y de contar ciertas historias, pues yo sí que creo que es muy importante tratar todos esos temas que los tenemos a nuestro alrededor y que nos atañen a todos, pero que en cierto modo pues, no han tenido ese espacio en la sociedad en los últimos años y que ahora pues, poco a poco empiezan a encontrar su hueco. Entonces yo sí que creo que con el cine como herramienta eso, pues de enseñar, de educar, de culturizar y por supuesto pues, temas como la ansiedad son temas que se tienen que tratar porque están latentes en nuestra sociedad y son parte de nuestro día a día. Al igual que la ansiedad, la depresión se representa en el cine de muchas formas. La depresión se puede observar en los síntomas que pueden ser la autoculpa, la baja autoestima, pérdida de apetito, dificultad de concentración, el insomnio, pensamientos sobre la muerte, aislarte de las personas o el suicidio.
La depresión no sucede por un solo motivo, sino que, al igual que la ansiedad, puede ocurrir de repente. Algunas de las películas en las que esta enfermedad se puede ver son Her, con el personaje de Theodore, un hombre que tras su divorcio está muy solo y se enamora de una inteligencia artificial. Ha nacido una estrella, en la que una vieja estrella cae en una depresión por ver su carrera caer en picado, y se refugia en el alcohol y en las drogas, y acaba suicidándose. O Las Horas, una película que cuenta 3 historias con diferentes perspectivas sobre la depresión, la vida y la muerte. Recientemente, El primer hombre, First Man, que el espectador va a ver una historia épica, ¿no?, de los astronautas que fueron a la Luna y conquistaron, pusieron allí la bandera, y resulta que el cine nos lo cuenta desde el interior de uno de los personajes, de uno de los astronautas, y nos cuenta la depresión que tiene por el duelo por la muerte de su hijo. Entonces está muy bien contada porque desde fuera puedes ver que en una situación tan importante como puede ser el ir a la Luna, cómo pesa el dolor, la melancolía, la depresión, el duelo que tiene la persona. Está muy bien contado. Y podemos poner otras en otros, en comedia, por ejemplo, también están contadas, como es, por ejemplo, Begin Again, que es una persona que ha perdido todo, familia, trabajo, etcétera, y ha ido entrando poco a poco en una depresión, y lo ves, ya empieza la película con ese punto de vista, que no tiene nada. El estado de ánimo por el suelo, sin ganas de nada, pero aparece lo que pasa en la vida. De pronto nos cruzamos con una situación en la que aparece un propósito, ese propósito lleva hacia una ilusión, y todos los síntomas físicos, cognitivos, emocionales del personaje, vamos viendo el cambio hasta llegar a tener una ilusión y el giro final de ayudar a los demás y a sí mismo, ¿no? El trabajo que hacen las películas para los pacientes de estas enfermedades es inmenso sin darse cuenta, ya que ayudan a visibilizar. Mucha gente no sabe nada o muy poco sobre la ansiedad hasta que no lo ven en sus vidas. Así que el hecho de que lo vean en una pantalla de cine facilita que llegue a todo el mundo. El cine es como una ventana al mundo en la que el espectador está viendo en esa ventana una historia, ¿no? Y en esa historia hay unos personajes y esos personajes tienen unos comportamientos. Entonces el cine se convierte como si fuera una escuela de modelos de comportamientos que el espectador está viendo de manera consciente o inconsciente, pero los va aprendiendo. O sea, es como si fuese una escuela. Entonces es muy importante a la hora de contar historias en general de distintos problemas o conflictos, pero ya que estamos con los trastornos mentales, pues es muy importante a la hora de contarlo. Entonces, claro, esa ventana lo puede contar de diferentes maneras. Lo puede contar desde la persona que sufre el trastorno y contar los síntomas y cómo lo sufre y cómo lo afronta. Lo puede contar también desde esa misma persona, pero cuando decide empezar un tratamiento. Y entonces se ve el cambio de cómo está en esa situación con el trastorno a cómo a través del tratamiento va cambiando, va mejorando y aparece el arco del personaje con un final diferente. También se puede contar desde las propias situaciones, las situaciones que crean ese trastorno de ansiedad, porque a lo mejor son situaciones como de muchísimo estrés o situaciones de pánico, situaciones de violencia, la que sea. Y entonces, claro, desde esas situaciones, cómo el personaje, con su comportamiento, puede entrar, caer dentro de un trastorno de depresión o cualquiera trastornos mentales, o cómo desde esa situación estresante, por el propio comportamiento de la persona o del personaje y la historia que convive a su alrededor, cómo puede ser que supere esas situaciones e incluso crezca como persona. Entonces eso es muy importante. La representación de las enfermedades, tanto en el cine como en las series, es muy importante, ya que para mucha gente, si algo no está en una pantalla, no existe.
y hay cosas que merecen existir.